Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al final del año litúrgico. Vamos a terminar y a cerrar nuestro año litúrgico con la misma dinámica que hicimos la vez pasada, lo del Buen Fin. Recordábamos que teníamos ofertas de parte de Dios y que las ofertas de parte de Dios eran muchísimo mejores que las ofertas que encontramos en los establecimientos y en los negocios, ¿verdad? Y sobre todo que no hay que pagarlas, que son gratuitas. Bien, y la vez pasada trabajamos sobre 3 de estas ofertas. Entonces yo quiero ver si hemos trabajado, sobre todo a ver si alguno de los niños ha trabajado las ofertas. Entonces si hay alguien que no le dé vergüenza salir a contarnos qué es lo que ha hecho con las ofertas, cómo las ha trabajado a lo largo de esta semana, entonces que salga, por favor, para que nos cuente cómo las ha trabajado. A ver, esperemos que haya alguien, ¿no? Todos hemos ido seguramente a comprar cosas estos días, ¿no? Y sin embargo las ofertas buenas de Dios no las vamos a tomar. Usted, señorita, a ver. Hemos estado en familia, muy bien. Una de las ofertas era aprender a vivir en el hogar de una manera más unida, porque decíamos que muchas veces estábamos muy separados, ¿verdad? Y entonces pasar tiempo juntos, dialogar entre nosotros, comunicarnos, hacernos sentir importantes los unos para con los otros, que tenemos un lugar en el corazón del otro, ¿verdad? Entonces todas esas cosas con muchos matices habíamos dicho que era una oferta de Dios, que Dios nos proponía, pero que teníamos que tomarla. Bueno, pues qué bien que esta familia, ¿verdad?, ha aprovechado la oferta y ha vivido mucho más a gusto en familia. A ver vosotros. Cantamos en la posada de la escuela de mi hermana. Muy bien. ¿Y tú también cantaste? Sí. ¿Y eso cómo lo relacionas con nuestras ofertas? A ver. Porque éramos los peregrinos nosotros. ¿Erais los peregrinos de los que ibais pidiendo posada? Porque, bueno, muy bien. Participar, podemos decir, participar, ¿verdad?, en la vida. No estar como fríos, no estar indiferentes ante todo lo que nos va ocurriendo. Participar, a ver. Muy bien, eso está estupendo, porque muchas veces no nos acordamos de que es Dios el que nos da todas las cosas. Claro que papá y mamá trabajan, pero al final siempre es Dios el que nos permite un día más, el que nos da las cosas fundamentales como son el agua, ¿verdad?, el aire, la vida, y entonces los alimentos, poderle decir al Señor, Señor, vamos a comer juntos, pero recordamos en este momento que tú eres el que nos das todo. Gracias por lo que nos das. Muy bien. ¿Y tú? ¿Con quién? Estuvimos unidos con la familia. Unidos, ¿verdad? ¿Pasaste mucho tiempo con la familia? ¿Dejaste tus juegos para estar con papá y con mamá? Muy bien. ¿Y tú? Has jugado no sola ya, ¿verdad?, sino con tus hermanos, haciendo familia. Muy bien, estupendo. Pues ya con eso es suficiente para que veamos que la oferta que Dios nos hacía la hemos podido realizar, unos más y otros menos, pero sobre todo es que eso que el Señor nos regala lo aprovechemos, ¿verdad?, y no lo dejemos pasar como muchas veces hacemos. Muy bien, entonces tenemos nuestra familia antigua, como hicimos la vez pasada, ¿verdad? Situaciones que vivimos en nuestra familia antigua y las situaciones nuevas que Jesús nos ofrece para poder vivir en nuestra familia nueva. Entonces, la primera de estas situaciones que la vemos ahí es la de la condenación. ¿Por qué? ¿Qué es la condenación? La voy a explicar brevemente, porque así la palabrota decimos, ¡uf, condenación, qué miedo! La condenación significa hacer nuestro el tipo de reino que el demonio, el pecado nos presentan. ¿Cuál es ese tipo de reino? Tú vales más que todos los demás. Si puedes pisar a los demás para tú subir, písalos individualmente. Lo importante eres tú. La familia, pues allá que cada quien se rasque con sus uñas. Y entonces el demonio nos plantea un tipo de reino que nos hace daño en la sociedad y que sobre todo nos cierra las puertas del cielo. A eso llamamos condenación, haber elegido un reino equivocado, el reino del pecado. Muchos de nosotros a veces vivimos en ese reino, es el reino de la condenación, cada quien a lo suyo,
siguiendo las pautas que nos va diciendo el demonio y el pecado. Ante este tipo de reino, pues llega el buen fin, ¿no? Yo ya no me acuerdo cómo era la cancioncita, pero bueno, venga, cantemos. Buen fin, el buen fin. Y vamos llegando a animar y a cambiar el corazón de esta familia que vive en la condenación, separada, dividida y en el reino del pecado. Muy bien, y entonces la oferta que Dios nos hace hoy, que es la parte más importante, el último fin de semana del año litúrgico, nos encontramos con la salvación. La salvación es un estilo de vida diferente, en donde las personas son agraciadas, las personas son bendecidas. Eso significa que no tenemos que hacer nada especial, sino simplemente decirle a Dios: quiero tu oferta, quiero cambiar mi condenación, mi modo de vivir la vida, la quiero cambiar por el modo como tú me lo presentas, ¿verdad? Quiero ser salvado. Y entonces yo soy capaz de asumir la salvación. Mira, Dani, ¿tú todavía tienes la condenación ahí? ¿Qué haces? Muy bien, entonces la salvación como la oferta que Dios nos presenta a todos nosotros. ¿Quién no la va a querer? Pero entendamos, la salvación no es para el final, no es para cuando me muera. Yo por aquí ahora prefiero el reino del pecado, y ya cuando me muera entonces sí, la salvación, por favor. No, es junta. Es decir, el reino de Dios empieza aquí viviendo su proyecto de reino, dejándome regir por sus mandamientos, por lo que Él me propone como vida. Empiezo ya aquí, y eso salta a la vida eterna, hacia lo que llamamos más el cielo, ¿verdad? Pero entonces se empieza a vivir aquí con un estilo, una manera que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el perdón y con el servicio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos hacia la siguiente, la familia vieja, ¿verdad? Otro de los elementos que vivimos es la injusticia. Uno de los elementos más propagado por el diablo en medio de nosotros, el estilo de vida basado en la injusticia. Todos estamos viviendo en este estilo de vida, ¿verdad? Unos nacemos en una familia rica, otros nacemos en una familia pobre, unos tenemos acceso a una serie de cosas que otros no tienen acceso, y nos parece ordinario, nos parece normal, vivimos en ese ritmo de vida. No nos preocupamos, somos indiferentes ante esa situación, a no ser que nos toque a nosotros, ¿verdad? Y que de pronto nosotros nos convirtamos en aquellos que no tienen cosas. Y entonces vivimos un estilo de vida en la familia y en la sociedad antiguo, del pecado. El reino del pecado se basa en la injusticia de unos para con los otros. ¿Qué es lo que nos proponemos? ¿Cuál es la oferta de Dios? ¡Vamos! El buen fin. El buen fin. Y entonces cambiamos, ¿verdad?, nuestra injusticia por una justicia que tiene que ver con el amor. La justicia de Dios, que es lo que nos presenta como oferta el Señor para esta semana. Ser justos, entender que muchas de las cosas que tenemos no nos pertenecen. Cuando las cosas nos sobran, no son nuestras. Las necesitan otras personas, los que llamamos los pobres, los necesitados. Entonces, cuando nosotros compartimos con los demás nuestros bienes, estamos simplemente equilibrando la justicia. Es decir, lo que a mí me sobra le hace falta a otro. Dios no nos está pidiendo que nos quitemos las cosas que necesitamos, pero sí nos está pidiendo que seamos capaces de compartir aquello que nos sobra. Y ya sabemos que lo que nos sobra es lo que no nos es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, una familia que entra en el proyecto de Dios, en el reino de Dios, entiende con claridad que aquellas cosas que le sobran tiene que compartirlas con los que les hace falta. Y entonces cambian, ¿verdad?, de la estructura de injusticia que el reino del pecado nos tiene, nos regala, nos pone ahí para que vivamos y caemos en su tentación, por la justicia que Dios nos presenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí tuviste, Dani, tu letrerito. Muy bien. Y ahora la última de las ofertas que nos van a hacer. La oferta de cambiar la muerte por la vida. Y la muerte no es tampoco solamente para el final del camino, para cuando nos morimos, que esa sí nos da miedo a todo el mundo.
Todo el mundo somos felices viviendo en el pecado, todo el mundo somos felices viviendo en la muerte, aquí en el mundo, ¿verdad? Separados, fríos con los demás, me dan ganas de darle un abrazo, no, pero si le doy un abrazo seguro que luego, no, y entonces estoy así siempre, en la muerte, cuidándome, protegiéndome. Y viene el Señor y nos dice, no, la vida, entregarse, dar abrazos, decir a todos que nos queremos, es decir, vivir la vida aquí para que luego salte a la vida eterna, salte a la vida después de la muerte. Y dejemos de tenerle miedo a la muerte, que la muerte no es el final del camino. Ya lo hemos dicho, lo decimos todos los domingos. La muerte solamente es el abrazo del Padre. Entonces, las familias tenemos que cambiar la oferta que Dios nos propone. El diablo, su reino, nos lleva a la muerte. Jesús y su reino nos lleva a la vida, ahora y después. Entonces, ¿quién no va a querer esta oferta, no? Entonces ahí vamos, el buen fin, el buen fin. Y entonces llegan nuestros angelitos trayendo a aquella familia que está viviendo en la muerte esa oferta bonita de la vida. Y le pedimos al Señor que esa vida se vaya contagiando como un río, como un virus, ¿verdad? Se vaya contagiando a todos, para que seamos capaces todos de vivir estas tres ofertas fundamentales que hoy nos propone el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, ya podéis sentaros, gracias. Voy a cerrar un poquito esta reflexión que hemos hecho con lo de las ofertas y el buen fin. Al final, hermanos, de lo que se trata es de un modo de vivir. ¿A quién obedecemos? ¿Cuáles son las reglas que rigen nuestra vida? Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy sencillos. ¿Quién se levanta primero en casa? ¿Quién prepara el desayuno? ¿Quién hace las cosas? Entonces tenemos un ritmo de vida, tenemos un modo de regir nuestra vida. Y este modo de regir nuestra vida puede ser regido por las tendencias y tentaciones del pecado, en donde yo me privilegio. Oigan, ustedes levántense, cuando ya estén todos listos me despiertan a mí para que yo duerma un poquito más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rigiéndome por el pecado, es decir, me aprovecho de todos los demás, que todos los demás hagan lo que tienen que hacer, y cuando ya esté todo hecho, yo me levanto. ¿Eso qué es? ¿Yo me rijo por las reglas del pecado? Es decir, que los demás hagan todo y yo ya luego me aprovecho de lo de los demás, ¿no? La regla de Jesús es: yo me levanto el primero y me pongo a disposición de todos y sirvo a todos. Entonces, esto lo podemos ir desarrollando a lo largo de todos los actos de nuestra vida. ¿Qué es lo que rige nuestra vida? ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Por qué actuamos de una manera y no de otra? Y entonces el Señor dice: yo quiero ser rey de tu vida, quiero regir tu vida. Y ahí tenemos los principios del reino de Dios: amar, perdonar, servir, entregar la vida los unos por los otros. Quien hace esto puede hoy gritar: Jesús es mi rey. Pero quien vive para que los demás le sirvan tiene que decir: el demonio es mi rey. Y eso nos cuesta decirlo, porque claro, nadie quiere decir eso, pero en la práctica muchos vivimos de esa manera. Solamente tenemos que analizar nuestros actos. Entonces, no compartir, quedarme las cosas para mí, privilegiarme a mí, tratar de hacer lo menos posible yo por los demás, es el reino del demonio. Es lo que el demonio nos propone como reglas de vida. La sociedad a veces cae en ese problema y nos lo propone como regla de vida. Y entonces no podemos decir que Jesús es nuestro rey, no podemos decir que vivimos según el reino de Jesús si no hemos hecho nuestras las reglas que Él nos propone para vivir. Pues vamos a pedirle al Señor que en este día precioso de Jesucristo, Rey del Universo, cada uno de nosotros se lo proponga, se diga: bueno, yo mi vida, ¿cómo la rijo? ¿Cuáles son los principios en lo concreto, en lo cotidiano? ¿Me entrego o que los demás se entreguen para mí, verdad? Que los demás tomen la iniciativa en el darse. ¿Me aprovecho de los demás o soy yo el que me ofrezco primero para que los demás se beneficien? Y entonces vamos entendiendo rápidamente si Jesús es nuestro rey o no.
El próximo domingo comenzamos el Adviento, iniciamos un nuevo año litúrgico. Ya me voy a vestir de morado y ya lo diré, pero quiero que entendamos, ya sabemos cómo vamos a vivir los 4 domingos de Adviento que vienen. Entonces a todos los niños vamos a ir preparando un regalo para papá, para mamá, es como si fuera un aguinaldo, pero lo vamos a preparar todos, los niños sobre todo, pero también los mayores, para papá, para mamá.